historiadora Scarlett O'Phelan, que es una especialista de todo el proceso de independencia del Perú, proceso que ya se remontara hasta 1730, es decir, más de 80 años antes de la proclamación de la independencia. Pero vamos a ir de frente al tema de San Martín, porque es el gran protagonista de lo que sucedió un día como hoy, hace 202 años, es decir, el 28 de julio del año 1821, cuando proclama la independencia del Perú en 4 plazas diferentes de la capital de Lima. Doctor Scarlett O'Phelan, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Díganos sobre San Martín. Es hijo de españoles, nacido en Argentina, los padres lo llevan para que tenga una educación española al país de ellos, estudia ahí, se hace militar, oficial, destaca en la guerra en la que su país se enfrenta a las tropas de Napoleón y de pronto decide romper con esa trayectoria española, militar español, y venir a América Latina, donde había estado hasta los 6 años, vuelve casi 30 años después para hacer la guerra contra el ejército del que él había sido parte. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuándo se produce este cambio, que es lo más importante en la vida de San Martín? Claro, el pasado de San Martín antes de regresar a Hispanoamérica es interesante, ¿no? Porque él ha nacido en Misiones, en Yapeyú, que es una zona donde hay población indígena, y ahí está hasta los 6 años. Luego su familia se traslada a Buenos Aires, va a estar un tiempo en Buenos Aires, y de ahí se embarcan para España, ¿no? Llegan a Cádiz, se establecen en Málaga, y él se va a formar militarmente en Murcia, ¿no? Y efectivamente va a pelear en varias batallas a favor de la corona española, y un punto de inflexión me parece que es la invasión napoleónica a la península ibérica, ¿no? El año 8, 1808. El año 1808, en el cual ya es una situación en la cual no solamente está envuelta España, sino comienzan a funcionar las Cortes de Cádiz, comienzan a llegar los delegados hispanoamericanos a Cádiz, comienza a discutirse la posibilidad de una constitución donde también entren las reivindicaciones de Hispanoamérica, y yo creo que es ahí, en ese momento, que él siente, ¿no?, que Hispanoamérica lo necesita. Además de eso, él ha ido a Londres. Es muy probable que en Londres haya tenido contacto con la gente de masonería. No, con Miranda y su gente, Miranda, ¿no? Masón, pues, ¿no? Bueno, en todo caso ellos ya están construyendo un proyecto de independencia, ¿no? Miranda tiene un proyecto interesante donde Hispanoamérica se liberaría y sería gobernada por incas y caciques, ¿no? Entonces, hay toda una elaboración en ese sentido, y ese contacto yo creo que también es muy importante. Entonces, sí hay 2 vertientes importantes. Creo que una es la invasión napoleónica, ¿no?, y esta emergencia de la llegada de delegados de Hispanoamérica que van a dialogar y discutir en las Cortes de Cádiz, y por otro lado, ¿no?, su visita a Londres, ¿no? No olvidemos que él regresa a Buenos Aires en 1812, cuando se está dando la Constitución Liberal Gaitana, ¿no? Después de prácticamente 30 años que ha vivido en España, ¿no? Es un reinsertarse, pero complicado, ¿no? Porque se ha ido de 6 años y ha regresado de 34. Entonces tiene que haber sido para él también un proceso de aprendizaje. Claro que llega a Buenos Aires, que es el espacio que se ha liberado de España y que consecuentemente no va a volver a ser capturado por las fuerzas realistas. Es el único espacio en Hispanoamérica que tiene una continuidad en su gesta emancipadora, con altibajos, ¿no? Sí. Pero la tiene hasta el año 26, en que se forma pues ya el Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Militar en Argentina tiene que imponerse, hay bandos diferentes, hay tendencias, hay algunos que no lo quieren, y opta en un momento dado por ir a Chile, se aleja del país en el que ha luchado primero en América Latina, y improvisa algo extraordinario, que es cruzar los Andes sorprendiendo a quienes no imaginaron que eso era posible de ser hecho con un ejército. Claro, eso es un proceso interesante, porque él se da cuenta que si bien está liberado, ¿no?, con todos sus altibajos, el Río de la Plata,
hay que liberar a Chile y hay que liberar al Perú porque son vecinos. Y en la medida que uno de los dos sigue en manos de los peninsulares, la estabilidad de Buenos Aires está en riesgo. Entonces él forma lo que se llama pues el Ejército Libertador en Mendoza, en la provincia de Cuyo, en Mendoza, ¿no? Y en la frontera con Chile. Y lo que ocurre, que también es importante, es que en 1814 Abascal retoma Chile, que era una junta de gobierno, ¿no? Y los que formaban parte de la junta, los hermanos Carrera, y dentro de este grupo también Bernardo Higgins, tienen que huir. Y donde van es a Mendoza, ¿no? Buscando el apoyo, el abrigo de San Martín. Y ahí comienza una amistad muy sólida entre San Martín con O'Higgins, ¿no? Es de ahí, es este ejército que se comienza a entrenar en Mendoza, que luego va a pasar el 14, ¿no? Va a pasar el 17 a Chile, ¿no? Y va a pelear pues las últimas batallas como un, ¿no? gran guerrero en el campo de batalla. Pero claro, porque se han estado formando, ¿no? Desde el 14 hasta el 17. Era un hombre experimentado. Entonces ya tienen toda la formación, toda la estrategia. Los hermanos Carrera que van a fallecer antes que se dé la entrada del 17, sí. Al final entra con O'Higgins. De acuerdo. O'Higgins. Ahora, cuando él viene al Perú 3 años más tarde, es decir, el año 20, desembarca en Paracas el año 20, él viene con una actitud de negociar, no viene con una actitud de guerrear. Y desde Pisco escribe al virrey para tomar contacto con él, y de hecho hay una reunión en Miraflores entre sus delegados y delegados. ¿Cómo se explica que el que fue guerrero en España, guerrero en Argentina y guerrero en Chile, en el Perú se vuelva conciliador? Y de facto, a lo largo de los 2 años que estuvo acá, él evitó en todo lo posible enfrentamientos creyendo que la fruta caería por sí sola. Explíquenos eso. Sí, bueno, él está 3 años en Santiago de Chile. Con la batalla de Maipú, el 18, ya O'Higgins se hace director supremo de Chile, es decir, presidente de Chile, y desde ahí comienzan a ver las posibilidades de llevar la independencia al Perú. El año 20 es un año clave porque es cuando se forma el trienio liberal en España. Es un trienio liberal, como dice la palabra, se vuelve a instituir la Constitución de 1812. La de Cádiz. Y tanto Bolívar en el norte como San Martín en el sur piensan que los liberales van a conciliar, que los liberales van a ratificar la independencia de Buenos Aires, la independencia de Chile, y van a permitir que el Perú también se libere. Pero se equivocan categóricamente. Pero de hecho el virrey Pezuela manda delegados. Incluso Hipólito Unanue creo que es el secretario de esa reunión famosa de Miraflores, ¿no? Sí, pero no están en los planes de los peninsulares liberar todavía Hispanoamérica, ¿no? Pero reconocer derechos, Hay muchos intereses de por medio, sobre todo de carácter económico, ¿no? Las provincias son un gran ingreso de dividendos que no pueden quebrar de un momento a otro, y entonces no hay interés de llegar a una independencia, digamos, con la aceptación de España, ¿no? Cuando viene San Martín al Perú, cree que hay posibilidades de negociar. Por eso que se dan estas 2 reuniones. Primero en Miraflores, con Pezuela. Después de Andapuquio, toma el control la Serna. Y la segunda reunión es en Punchauca, con la Serna. San Martín directamente con el por entonces virrey, ¿no? Sí, pero no van a llegar a un acuerdo, ¿no? Incluso San Martín propone traer un príncipe europeo que sea de la casa de los Borbones, que sea español, esta monarquía constitucional con un monarca, pero también con un parlamento, digamos, un poco siguiendo el modelo inglés. ¿Por qué un hombre que luchó por repúblicas en Argentina y Chile, en el Perú adopta una actitud monarquista? Sí. En un principio les interesa la república
Incluso cuando se da el Congreso de Tucumán en 1816, se proyectaba buscar un inca, ¿no? Para que estuviera a la cabeza un inca del Cusco, de la familia de Túpac Amaru, de esta nueva república. Se trae a Juan Bautista Túpac Amaru, medio hermano de José Gabriel, desde España, que es un anciano ya. Pero esto se diluye rápidamente, porque una cosa es Tucumán, ¿no? Que tiene tanta cercanía con el Alto Perú y con el Perú, y otra cosa es Buenos Aires, sí, pues, que mira al Atlántico y tiene una influencia europea muy fuerte. Entonces, para ellos la idea de un inca tampoco es que calce mucho. No era de todos los... Y lo que dice San Martín cuando argumenta por qué el Perú necesita una monarquía constitucional es que no tiene la suficiente madurez política para instaurar una república, sí, que tiene que haber un proceso de transición donde todavía haya una monarquía, digamos que es a la que han estado acostumbrados 300 años, y que de ahí ir vislumbrando en qué momento se podría instaurar una república, pero que no se puede entrar a una república en frío. De acuerdo. A nuestra mesa Gastón Gaviola, comunicador y autor de un libro que ha tenido mucho éxito en 2 tomos, Perú Batalla, no 1, Perú Batalla 2, el que hace un recuento y una versión original y muy bien escrita sobre algunas batallas a lo largo de nuestra historia. Y tomando una reflexión que hace Cristina Maceo, ¿cómo se explica que un guerrero que tiene 42 años cuando llega al Perú, que ha guerreado en España, en Argentina y en Chile, a lo largo de los 2 años que pasó en el Perú, haya evitado lanzarse él a una batalla y ha buscado que la fruta caiga madura? Buenas tardes, Fernando. Saludo también a la doctora Ofeland y a todo el público de radioprogramas. Lo que tú mencionas a mí me causó mucha extrañeza. Yo soy periodista, me gusta la historia, soy divulgador histórico y uso las herramientas justamente de manejar fuentes, contrastar información como hacemos todos los comunicadores. Y no encontré una explicación detallada de la que tú me dices. Efectivamente, San Martín ha estado en algunos de los campos de batalla más sangrientos de Europa. La batalla de Bailén, que enfrenta a Napoleón con las tropas españoles, es una batalla absolutamente sangrienta, terrible. Se puede ver en estos grabados de Goya los desastres de la guerra, por ejemplo, cómo era terrible lo que mencionaba tu anterior invitada sobre las guerras de guerrillas también. Pero si tú empiezas a revisar la historia peruana, no encuentras en 1821, 1822, nada que se llame la Batalla de Lima, por ejemplo. La primera batalla de Lima que tú encuentras es la campaña en San Juan y Miraflores con la Guerra del Pacífico contra el ejército chileno. Sí. San Martín nunca peleó una batalla de Lima, sí, por lo que el famoso sable, como tú mencionabas, jamás fue desenvainado en combate por la capital del Perú. De acuerdo. Scarlett Ofeland, yo quería preguntarte, ¿cómo se explica que San Martín, que ha hecho tanto por la independencia de América en general y que sabía que la independencia de América no estaría sólida, por lo menos no en el sur, hasta que no sea independiente en el Perú, se ve obligado a irse y renuncia ante el Congreso después de haber tenido un encuentro fracasado, en realidad, con Bolívar en Guayaquil? ¿Qué es lo que pasó? Sí. Bueno, en realidad, durante la campaña de San Martín en Lima, en el Perú, hay 2 grandes batallas. Una es la de Pasco, sí, a fines de diciembre del 20, que el ejército patriota sale victorioso y les permite ocupar la zona central y norte del virreinato del Perú. Y la otra es la batalla de Macacona, que es una derrota sangrienta en Ica, y que ahí San Martín toma la decisión de que tiene que negociar con Bolívar porque su ejército ya no da más. Macacona hay muchísimas muertes, como digo, es muy sangrienta la batalla, y decide que la negociación tiene que ser cuanto antes. Entonces se dirige a Guayaquil, que es un puerto que en ese momento está en disputa, porque está en disputa su anexión o bien a la Gran Colombia o bien al Perú. Pero cuando llega San Martín, Bolívar ya lo ha anexado a la Gran Colombia, militarmente, unas semanas antes, ¿no? Entonces ya llega a territorio colombiano, digamos, ¿no?
Y las discusiones son a puerta cerrada, de ahí han salido algunos testimonios que escucharon y que se dijeron tales cosas, pero en realidad son a puerta cerrada. Y uno puede conocer el resultado de estas conversaciones a puerta cerrada a través de la actitud que toma San Martín cuando regresa al Perú, porque ahí están los resultados. Renuncia al protectorado, convoca al Congreso Constituyente, llama a elecciones y se elige al primer presidente del Perú, que va a ser José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, ¿no? Entonces, esos son los resultados. Por ejemplo, John Lynch dice que se tocaron 3 temas. ¿Qué iba a pasar con Guayaquil? Primer tema. Si el Perú iba a ser república o monarquía constitucional. Segundo tema. Y tercer tema, la ayuda militar al Perú. Cuando San Martín escribe al respecto, dice claramente: yo fui a Guayaquil a negociar la ayuda militar de Colombia porque como estaba mi ejército, no se podía culminar el proceso en el Perú. ¿Es cierto o no que él se ofreció a combatir a órdenes de Simón Bolívar? Es cierto. Le dijo que aunque sea como dirigiendo una columna, le gustaría participar en las batallas. El resultado también lo conocemos, ¿no? Llega al Perú, renuncia al protectorado y se dirige hacia Chile, abandona el territorio peruano, lo que quiere decir que no se le dio el visto bueno para participar en las siguientes batallas. Creo que se despide en el Congreso y esa misma noche está en el Callao. Pero esa es una posición de Bolívar muy clara, porque él quería que quienes culminaran el proceso de independencia del Perú fuera el ejército colombiano, pero así, básicamente el ejército colombiano, porque cuando llega O'Higgins al Perú el año 23, ¿no? Como en estas fechas más o menos. Exiliado en realidad, ¿no? Sí, llega el 28 de julio al Perú del año 23, o sea, es el bicentenario también de la llegada de O'Higgins al Perú, y le pide a Bolívar combatir en las últimas batallas. Le dice: nosotros hemos ayudado a que venga el ejército libertador, lo hemos mandado aquí, ha comenzado la guerra de independencia con el ejército, permítanme participar en las últimas batallas. Y Bolívar dice que sí, que va a ser un honor para el ejército colombiano que él esté a cargo de una columna, y nunca lo convoca, ¿no? Nunca lo convoca. Entonces era la idea de que fuera el ejército colombiano el que cerrara la independencia. De acuerdo. La doctora Scarlett O'Phelan mencionó la batalla ganada en Cerro de Pasco bajo conducción de Álvarez de Arenales y la derrota calamitosa en Macacona, en Ica, que habría sido decisiva para que San Martín comprenda que había que buscar refuerzos entre militares del norte bajo Bolívar. ¿Por qué ganamos Cerro de Pasco? ¿Por qué perdimos Macacona? Yo diría, si empezamos por la victoria, Fernando, que quizás pudimos ganar como, no sé si es forzar el ejemplo, como les pasó a los rusos con la invasión alemana. Les ayudó el clima, porque Álvarez de Arenales aprovecha que había una muy grande nevada en ese momento y esta sellisca, una tormenta de nieve que no dejaba ver en ese momento. Entonces eso es lo que él aprovecha para acercar sus tropas y moverlas sin que las tropas realistas pudieran advertir el despliegue que estaba haciendo en el campo de batalla, que tú sabes que en esa época era más o menos como jugar ajedrez, movías los cuadros como batallones, y eso es lo que habría permitido a Álvarez de Arenales alzarse con la victoria, además en un clima terrible como Cerro de Pasco, ¿no? Que es muy duro. Bien. La misma batalla de Junín es el límite de Junín con Pasco, es muy duro. Más bajo que los 4.200 metros de Pasco. Exacto. Y Macacona, que es muy importante, según la doctora Scarlett O'Phelan, para que San Martín comprenda que tiene que buscar apoyo en el norte. Tal cual, como comentamos en el corte con la doctora O'Phelan, el desastre de Macacona, se le dice a la batalla de Ica, que igual que Pasco son muy poco estudiadas, muy poco comentadas. Y hay un detalle que me pareció súper importante: cuando termina la batalla, como tú mencionas, el ejército patriota es arrasado del campo de batalla, porque fue una emboscada de madrugada, tipo película. Sería una película increíble si la hiciera Hollywood, porque las tropas peruanas están avanzando en columna por el camino real, el camino que atravesaba toda la ciudad, y las tropas realistas, mucho más hechas a la guerra, se ponen a los lados.
y esperan, así como en las cobolladas, que pasen por el desfiladero los buenos para que los ataquen de lado. Tal cual fue. Los patriotas se quedan encajonados al medio, los fusileros realistas atacan por los lados, y cuando tratan de escapar en desbande ya las tropas patriotas, la caballería realista los carga de frente y los arruina, los arrasa a todos. Y tanto es así que los prisioneros que toman, ¿cuál es la gran sorpresa que tienen los realistas? Encuentran oficiales y soldados realistas y españoles en el bando patriota, renegados que se habían pasado de bando, y fueron fusilados en el acto, en el mismo lugar. ¿Cuánta gente murió en Macacona? 200 a 300, y los realistas tuvieron, de esa cifra la tengo, 11 muertos. 11 muertos. Para que te hagas idea del balance. Doctor Felan, el tiempo corre, tenemos que avanzar rápido. San Martín decide entrar a Lima porque los españoles se han retirado y han establecido su capital en el Cusco, en donde se quedan durante 3 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron los españoles después de haber tenido victorias militares? Bueno, cuando se da la entrevista con Pezuela y después la entrevista con la Serna, Miraflores y Punchauca, ¿no? Hay armisticios. Y en el armisticio se negocia el territorio donde va a estar cada uno de los ejércitos. En el caso del ejército patriota se negocia el norte para que se establezca el ejército patriota mientras dura el armisticio, y en el caso del ejército realista el sur. Esto se da en ambos casos, ¿no? Pensemos que Torre-Tagle ha declarado la independencia de Trujillo el 29 de diciembre del año 20, ¿no? Antes de San Martín, 7 meses antes. San Martín. Y entonces ese ya se considera un territorio liberado. Y después de la batalla de Pasco, ¿no? Se considera también la Sierra Central un territorio liberado. Territorio liberado es aquel que está bajo el control de San Martín y el ejército patriota. Entonces, esta llegada a Lima es ya teniendo un control sobre el norte, ¿no? Y Pezuela lo que va a hacer es desplazar el virreinato del Perú al Cusco, ¿no? La ciudad imperial, y ahí reinaugura la capital del virreinato y comienza a gobernar desde el Cusco, haciendo nombramientos, pidiendo armas, municiones, etcétera, ¿no? Como que estuviera realmente en Lima, pero gobernando desde el Cusco. Entonces llega un momento en que se da la independencia del Perú, pero el Perú está dividido, ¿no? El de Lima al norte está tomado por el ejército patriota, y el sur andino, incluyendo Huamanga, incluyendo Arequipa, incluyendo Cusco, Puno, está tomado por el ejército realista, y es el nuevo epicentro del virreinato del Perú. Lo hace en parte para ganar tiempo y esperar que vengan refuerzos de España, que nunca llegan porque a su vez tienen los problemas del trienio liberal. Esa es una estrategia que tiene Pezuela diferente a la de la Serna. Pezuela cree que Lima es el Perú y que hay que controlar Lima, y que mientras Lima esté bajo el control realista no se ha perdido el virreinato. La Serna tiene otra estrategia. La Serna cree que se puede trasladar el epicentro, en este caso al sur, al Cusco, y que eso prolongue la presencia realista en el Perú, como efectivamente se dio. Él está en el sur del 21 al 24, ¿no? Y las batallas finales se pelean en territorio que está bajo el régimen peninsular. Primero Junín y después Ayacucho. Y eso era bien importante, porque era de alguna manera entrar ya al territorio que estaban controlando los peninsulares y decir, acá estamos avanzando, ¿no? Y las victorias finales van a ser en este territorio. Gastón Gaviola, ¿qué es lo que más aprecia en la figura de San Martín y qué es lo que más le es enigmático? A ver, lo que más aprecio yo creo que es la figura conciliadora de San Martín y su visión macro y su visión macro de estadista. Él venía de combatir por la libertad, curiosamente española, en Europa, y lo que él quisiera de restaurar, tener un monarca, era porque sentía que era lo mejor. Yo creo que si hay algo que se desprende de San Martín, es que buscaba lo mejor, más allá de él. Ponerme a las órdenes de Bolívar, no hay problema. Yo soy el libertador de la parte sur del continente. Bueno, pero rechinando los dientes después de lo que pasó en Guayaquil. Por supuesto, pero fácil no debió ser. Para la foto quedaba muy bien. O sea, él proponía esto. Y cuando siente, como mencionó la doctora Felan, que ya después de Guayaquil no había mucho más que
que conversar, él no se quiere aferrar al poder. Él dice, ok, buenas noches, gracias. Y me voy a Europa. Y me retiro. Pasando exacto. por el camino inverso, o sea, Chile primero y Argentina después. Y la alta preparación, si me permite, Fernando, cuando él llega de Europa a Argentina, él instala la meritocracia, que los oficiales no sean niños de familia bien, de cuna de plata, sino pasar 2 años, él crea una escuela de oficiales y los que son buenos hombres, ahí ellos son los que valen. Es un buen ejemplo que deberíamos imitar un poco más, me parece. Muchas gracias en todo caso, felices fiestas patrias y claro, gloria a San Martín que proclamó la independencia del Perú, que es lo que celebramos cada 28 de julio y también el 29 de julio en el Te Deum, aunque tengo entendido que el Te Deum, señora doctor Sfeland, usted lo confirmará, el Te Deum del año 21 fue el mismo día 28, ¿no? Me parece que sí. 28.